Y tenemos otra noticia de última hora relacionada con el caso Plus Ultra, que investiga a Rodríguez Zapatero porque el juez rectifica en parte a Sir Anzola sobre la nulidad del caso solicitada por el expresidente del Gobierno. Sí, cambio de criterio del juez Calama después de rechazar tajantemente la semana pasada la nulidad de la causa presentada por la defensa de Zapatero. Ahora rectifica. En un primer momento el magistrado entendió que el recurso se había presentado fuera de plazo, pero ahora sí acepta pronunciarse sobre la posible exclusión de algunas resoluciones dictadas durante el procedimiento. Lo hace después del escrito presentado por la defensa de Zapatero, al que ahora, pues da parcialmente la razón. El juez reconoce que la defensa tuvo acceso a parte de la documentación de la causa varios días más tarde de lo que se había considerado inicialmente, y ese cambio es el que precisamente le ha llevado a revisar su decisión al magistrado Calama. Joaquín Bosch, magistrado, juezas y jueces para la democracia. Bosch, buena vesprada. Hola Antonio, buena vesprada. A ver, ¿qué te ha parecido esa apuesta del abogado de Zapatero por intentar la nulidad de toda la causa? Es comprensible como estrategia defensiva. Hay dos partes de las diligencias que pueden ser más objetables. Algunas actuaciones realizadas en España, que la defensa sobre ellas plantea que no tenían una habilitación judicial suficiente en relación con algunas actuaciones de la Fiscalía, y sobre ello sí que es posible que se analice en profundidad si hay nulidad, y muy especialmente el conocido volcado del teléfono de Rodolfo Reyes en Estados Unidos, sobre el que hay dudas razonables sobre si es una actuación compatible con nuestro Estado de Derecho a la vista de los precedentes jurisprudenciales, y ahí hay que ver efectivamente si hubo una autorización judicial de ese volcado, si la extracción forense se realizó de una manera verificable y creíble, y también todas las cuestiones referentes a la trazabilidad y a la cadena de custodia. En todo caso, Antonio, un apunte que yo creo que es importante, porque estoy leyendo muchos comentarios en la línea de que si Zapatero pide la nulidad de las pruebas es porque es culpable y quiere que no estén esas pruebas. Eso no funciona así y no es así. En un Estado de Derecho solamente puede ser condenada una persona tras un proceso con todas las garantías y con prueba de cargo suficiente que desvirtúe la presunción de inocencia, y esas pruebas tienen que ser lícitas, tienen que ser válidas, porque, por ejemplo, en el caso del volcado, lo que se plantea es que puede haberse producido, hipotéticamente, una manipulación de los propios datos que han sido aportados a las autoridades españolas, y la única manera de saber si hay manipulación o no de esas pruebas es examinar cómo se han aportado al procedimiento y si se corresponden con conversaciones reales o no. Por tanto, intentar la nulidad de actuaciones no significa reconocer la culpabilidad en absoluto, sino reivindicar legítimamente que se aplique correctamente las reglas de un Estado de Derecho. Oye, ¿y tu opinión sobre la filtración? Yo como periodista también me parecen bien las filtraciones, y creo que durante estos últimos años han servido para combatir y desvelar casos de corrupción que afectan a todos los partidos políticos, también muchos al Partido Popular. Pero esta filtración de datos de cuestiones sin importancias, familiares, rutinarias, médicas, esto sí tendría que evitarse. Lo que pasa es que me dice Alfonso Pérez Medina, bueno, pasaba con Urdangarín, pasaba con Correa, pasaba con López Madrid, pasaba con los de la Púnica. Claro, vale, pasaba, pero a lo mejor no debería pasar. Ciertamente esto ha sido siempre así en España. En otros países europeos no, también es importante recordarlo. Lo que ocurre es que me parece que en tiempos actuales, con todos los efectos que tienen las redes sociales, la multiplicación masiva de información, los cambios que se están produciendo en los medios, que antes hacía como un filtro de lo que tú apuntas, de aquello que es relevante y aquello que realmente afecta a la vida privada de las personas y no tiene relevancia pública, aquí se están produciendo muchos cambios y por eso el problema es mucho más grave. En ningún caso la ley permite que diligencias en fase de instrucción puedan difundirse. Únicamente pueden tener acceso a ello las partes. En el juicio sí, como sabemos, el juicio es público. Y lo que regula la ley no es caprichoso ni arbitrario, es que afecta a la presunción de inocencia y a muchos otros derechos que están en juego. Ahora hemos visto, por ejemplo, multitud de cuestiones sobre la vida privada, familiar, personal de Zapatero, que no tienen ningún interés público
y que están en la esfera colectiva. Pero es que además hay que tener en cuenta que mientras el juicio es público y se hace en unidad de acto, con lo cual más o menos todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a esa información, la instrucción se practica de forma encadenada, fragmentaria, y lo que se filtra de manera segmentada puede ser difundido de manera tendenciosa y con previsibles manipulaciones. Y ahí hay un dato que no podemos olvidar. La filtración solamente puede venir de personas que han tenido acceso a estos datos, que son la Policía Judicial, miembros de la Fiscalía, miembros de la Judicatura, personal del juzgado y también las propias partes, especialmente los abogados. Y ahí la regla general, que además la he visto en persona muchas veces como juez, es que nadie filtra algo si no es porque le conviene. Un abogado de una acusación, por ejemplo, nunca filtraría datos parciales, fragmentados, si no pensara que con eso perjudica al acusado y beneficia a su cliente, pero al revés igual, un abogado de la defensa hace lo mismo. Y si un cargo público, sabiendo que la ley prohíbe filtrar, vulnera la ley y filtra esos datos, es porque está buscando un objetivo a veces muy poco decoroso y muy poco compatible con el interés general. Por tanto, yo creo, concluyendo, que esto tiene que regularse porque no es admisible que se incumpla la ley de esta manera. Hacen falta investigaciones más exhaustivas y, sobre todo, yo creo que hay que regular por ley la implicación, la implantación de instrumentos tecnológicos como marcas y rastros para que se sepa quién ha filtrado, y que los expurgos y también las limitaciones del acceso de las partes a los contenidos. No hace falta que las partes tengan siempre las grabaciones o los audios. Es suficiente con que tengan los textos, los documentos escritos, salvo excepciones. Yo creo que esto no puede estar al arbitrio, digamos, de los jueces, sino que tiene que estar regulado expresamente en una reforma de la ley. Confirmado, Estados Unidos mandó a la policía española la prueba clave contra Zapatero el 18 de marzo de 2026, con 5 años de retraso y en plena bronca de Donald Trump contra Pedro Sánchez por su no a la guerra de Irán. Esta historia empezó hace un lustro, el 9 de mayo de 2021. El venezolano Rodolfo Reyes, uno de los accionistas de la aerolínea Plus Ultra, fue detenido en el aeropuerto de Miami. No le dejaron entrar en Estados Unidos. Acabaría deportado a Panamá, pero en esas horas la policía clonó su teléfono. En ese móvil aparecieron los principales indicios contra Zapatero, los chats de WhatsApp entre directivos de Plus Ultra hablando sobre el pana Zapatero, conversaciones sobre los pagos a Julito Martínez para lograr el rescate de Plus Ultra. El juez Calama ha pedido ahora a Estados Unidos una comisión rogatoria para que le mande esas pruebas por cauce judicial. Es un paso peculiar porque está pidiendo que le manden formalmente unas pruebas que ya tiene, los indicios que usó para ordenar el registro en la oficina de Zapatero. Es una manera de intentar evitar que toda la causa se caiga por un defecto de forma. El Departamento de Aduanas de Estados Unidos puede clonar el teléfono de cualquier viajero sin una orden judicial. Allí es legal. Pero en la justicia española no está claro que una prueba obtenida de esa manera se puede usar. Y hay una gran pregunta: ¿por qué Estados Unidos tardó 5 años en mandar a España el contenido de ese teléfono móvil? ¿Por qué ahora? Porque vamos a ver, Estados Unidos tardó 5 años en enviar a España los chats que fueron clave para imputar a Zapatero. La administración Trump es la que entrega a la UDEF de la policía grabaciones clave del caso Plus Ultra 2 meses antes de la imputación. Manuel Rico, o sea, es al final la administración Trump quien pasa esta información. Y este tiempo, había 5 años, se tarda en enviar. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Sí, realmente es un dato relevante, ¿no? Sobre todo porque cuando saltó el caso en mayo, el 19 de mayo, bueno, pues hubo muchos medios y hubo mucho interés en destacar que la grabaciones clave a miembros que entonces controlaban Plus Ultra habían sido obtenidas durante la etapa de Biden, ya, pero más allá de cuándo habían sido obtenidas, tenemos un dato muy interesante, que es que quien las envía no es la administración Biden, sino la administración Trump, ¿no? Y en todo caso, las grabaciones que son claves van a, bueno, yo creo que abrir una batalla judicial, probablemente jurídica, por 3 elementos que son muy importantes, que es cómo se han obtenido las grabaciones. Tienen que haberse obtenido con las mismas garantías de las que se solicitan en España para temas penales, cómo se ha custodiado durante estos 5 años y cómo se han incorporado al procedimiento judicial español, ¿no? Bueno, vamos a ver qué información hay, qué información se va conociendo, porque este dato, por cierto,
curiosamente, el dato de cuándo mandaron las autoridades de Estados Unidos las grabaciones no figuraba en el auto, que yo no entiendo muy bien por qué, porque parece que es un dato relevante, ¿no? Manuel, claro, son grabaciones de hace años, 5 años han estado ahí, es mucho tiempo, no sé, se ha garantizado la cadena de custodia, por ejemplo, ¿qué te sugiere esto? Bueno, estas son las cuestiones que hay que aclarar ahora, ¿no? Y que probablemente la defensa de Zapatero será uno de los temas en los que pondrá más énfasis, ¿no? Primero, cómo se obtienen. En España no se puede obtener una prueba penal de forma ilícita, ¿no? No sabemos exactamente cómo obtuvieron en origen hace 5 años las autoridades estadounidenses esas pruebas, ¿no? Y luego, efectivamente, cómo se ha custodiado estos 5 años, ¿no? Y cómo se incorpora al proceso español. Todo eso son incógnitas que, bueno, pues hay que ver, pero, bueno, yo no creo casi nunca en las conspiranoias, en absoluto, pero bueno, todos sabemos las relaciones que hay entre la administración Trump y el gobierno español. Y, hombre, desde luego es curioso porque yo imagino que las autoridades estadounidenses no siguen en detalle todos los procedimientos judiciales que se celebran en España. Entonces, bueno, que después de 5 años se diesen cuenta de que tenían esa grabación, pues no deja de ser curioso periodísticamente, y penalmente habrá que dilucidarlo, ¿no? Y eso no quita ninguna trascendencia o relevancia a otras cuestiones que pueden estar en el sumario. Para mí, la empresa de las hijas de Zapatero y determinados fondos que reciben es uno de los puntos claramente débiles, por decirlo así, o complicados para defender para Zapatero, pero desde luego lo de estas grabaciones yo creo que va a requerir una explicación detallada para confirmar que además se ha destacado mucho por determinados medios que Calama es un juez muy garantista. Bueno, una de las cuestiones más relevantes cuando se habla de ser un juez, un magistrado garantista, es cómo se obtienen las pruebas, obviamente. ¿Esto, Manuel, abre la puerta a posibles nulidades? Bueno, a ver, yo creo que es pronto para pronunciarse, ¿no? Sobre ello. Yo creo que obviamente el abogado de Zapatero, que además es un experto en temas procesales, lo mirará con detalle, pero de momento lo que sabemos sin duda es que esas grabaciones se han utilizado para el auto de imputación y que la solicitud a Estados Unidos para poder utilizarlo como prueba la ha hecho el juez en un auto de esta misma semana, casi un mes después del auto de imputación. Esto es un hecho y esto es indiscutible. Esas grabaciones ya se han utilizado y ahora se está pidiendo permiso para su utilización como prueba. Bueno, vamos a ver qué da de sí eso. Yo creo que tenemos poca información y tenemos que ser estrictos con la que tenemos. La que tenemos ya es relevante. Pues sí, y de lo que tenemos, Manuel, ojo a este informe. Estados Unidos, 5 años después, envía a España los chats claves para imputar a Zapatero. Se hace con la administración Trump. Vean esto. Novedades en la colaboración entre Estados Unidos y el juez Calama en la investigación que implicaría a Zapatero, según Público. La administración Trump entregó a la UDEF grabaciones clave del caso Plus Ultra 2 meses antes de la imputación de Zapatero. Exactamente el 18 de marzo de este 2026. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Malas Lenguas, en el que el juez Calama pide a Estados Unidos usar como prueba la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes. En esas conversaciones del exdueño de Plus Ultra, según el auto, se menciona reiteradamente a Zapatero como la vía para conseguir la influencia necesaria para lograr el rescate de 53 millones de euros. ¿Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero? Tema lobby político Plus Ultra líneas aéreas. Yo busco cómo llegarle a ZP, ayudas públicas y o financiamiento. El juez explica que la información facilitada por las autoridades policiales estadounidenses puede servir como fuente de investigación. Información que Estados Unidos tenía en su poder desde 2021 y que entregó a la policía española 5 años después. Hay una pregunta muy concisa que va a hacer Esther Palomera y pide una respuesta también muy concisa. Esther, Manuel, por favor. La pregunta es al abogado rico, no al periodista rico, porque a los periodistas nos cuesta entender cómo pide ahora la rogatoria para ver si puede admitir como prueba eso, habiendo admitido los WhatsApp para la imputación. Es que a mí esto no me cuadra. Sí, yo no soy penalista, así que te tengo que contestar como periodista, ¿no? Yo creo que es muy extraño, sin ninguna duda. También la doble velocidad.
las autoridades americanas mandan las grabaciones el 18 de marzo de este año. El 22 de abril tenemos ya 2 informes de la policía extensos con un análisis detallado de las grabaciones y el 17 de mayo la imputación. En 2 meses tenemos todo ese proceso. Yo me alegro que la justicia sea rápida aquí. Es una pena que llevemos medio año esperando a que un juez ponga una firma para ver las cuentas del novio de Ayuso. Y inevitablemente, con estas cuestiones, no pensar en la doble velocidad de la justicia en España en este momento es, en fin, muy complicado, muy complicado, porque los hechos son tremendos en este sentido, ¿no? Pero es muy relevante, Silvia, que en este primer año la información clave, digamos, no llega o no se produce desde España, llega de fuera, llega de Estados Unidos. El juez, nada más arrancar el auto, expone que una agencia federal estadounidense, la agencia, digamos, la HSI, que es una agencia que está enclavada dentro del ICE, la famosa agencia esta de aduanas y control fronterizo, remitió a la Policía Nacional, en este caso a la UDEF, a la Brigada Central Antiblanqueo, información relativa a un ciudadano al que le volcaron el teléfono móvil, y de ahí es donde se desprende, digamos, gran parte de los mensajes que dan origen, digamos, al relato del juez en el auto, ¿no? A esa conversación que hay entre los investigados sobre la necesidad de ejercer expresión para conseguir la ayuda de Plus Ultra. Estos mensajes, ¿sabemos si son, Irma, grabaciones, si son mensajes de WhatsApp, emails? No, porque el auto no lo especifica. Sabemos que se han incautado en los diferentes registros que se han llevado a cabo. Sabemos que vienen de ese volcado de teléfonos volcado de teléfono de Reyes Rojas, que tampoco sabemos en qué circunstancia se le incautó ese teléfono allí en Estados Unidos, pero no hay constancia de que sean ni grabaciones, ni conversaciones de WhatsApp, ni SMS, no sabemos cuál es el formato. Desde luego Zapatero es una pieza de caza mayor, basta con ver algunas portadas de medios de derechas que obviamente ya condenan, dan por hecho que está condenado, ¿no? Y el PP, pues obviamente, como es lógico, pues está aprovechando, pidiendo que caiga el gobierno, y se lo pide a los socios que votaron su investidura, sobre todo a Junts y al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? No sabemos aún cómo va a seguir la historia. De momento, a mí lo que me sorprende es que hay juristas de todo tipo de pelaje que parecen divididos, los que dicen que esas 80 páginas son demoledoras, los que destacan que no hay ninguna prueba directa de los hechos relatados. Unos hablan de vendetta de la derecha venezolana contra Zapatero con la colaboración de la administración de Donald Trump. Otros dicen que es un auto muy bien armado con indicios muy preocupantes. No sé, a mí no sé cómo abordáis esta primera batería de argumentos. Aunque sí me gustaría decir que en el caso del juez Calama me parece muy curioso que todo el mundo subraye que es un juez muy serio, muy estricto, muy laborioso, que sabe lo que tiene entre manos. ¿Está todo el mundo de acuerdo en eso? Ya, pero pues no lo sé, porque yo no he convivido con él. No, yo tampoco. Es decir, que yo sigo a toda la gente de tribunales y dicen, no, cuidado, que Calama es serio. Mi pregunta es... no lo son. No, sí, claro, mi pregunta es, ¿respecto a quién? ¿Qué me están diciendo? Claro. O sea, mucho antes de que supiéramos que este proceso estaba abierto, Feijóo dijo esto. Empieza a haber muchas sospechas sobre el presidente Zapatero. Y al parecer, también para llenarse dinero sucio. Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más. La próxima semana, mucho más. Bueno, tenía razón. Tenía razón, ¿no? Y luego tenemos el inevitable tuit del Palante de ayer noche también, de Miguel Ángel Rodríguez, que además, bueno, es que lo calca todo, ¿no? Anticipa siempre causas judiciales. Ya sabemos que lo consigue porque tiene el pelo blanco, no porque tenga filtraciones privilegiadas.